Buenos días con todos. Eh, Les saluda el doctor Giancarlo Duarte, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Guayas. Gracias por su participación en este evento. El tema que nos ocupa para esta mañana es qué hay de nuevo en las guías de hipertensión arterial y le vamos a dar un enfoque de terapia combinada. Este es el temario. Comencemos con las ambiciosas características que tienen las directrices actualmente y los desafíos que nosotros debemos de enfrentar. Cuando hablamos de cómo llenar un vacío entre la directriz ambiciosa y la práctica clínica diaria, se convierte en esta imagen. La teoría, por un lado, a veces no se corresponde con la práctica que nosotros hacemos. Somos muy teóricos, muchas guías nos confunden, pero en la práctica posiblemente no vemos que hagamos lo que debemos de hacer. Y existe un porqué. ¿Por qué esta situación en la cual no podemos encajar? Existe un cómo podemos mejorar esta situación de tal manera de que vamos a tratar de ver cómo enlazamos teoría y práctica. Si hablamos de pautas ambiciosas y desafíos por parte de nosotros, tenemos que ver estos que son las pautas y los desafíos que tenemos. El primer desafío es que debemos de llegar a cada paciente con hipertensión arterial porque sabemos que es una enfermedad que tiene mucha mortalidad cardiovascular. Debemos de hacer un diagnóstico cuidadoso y siempre que tenemos un paciente frente a nosotros con diagnóstico de hipertensión arterial, debemos de evaluar el riesgo cardiovascular. Tenemos que alcanzar objetivos. Tenemos que alcanzar objetivos en los próximos 3 meses. Y los objetivos, como hemos visto en algunas situaciones de pacientes diabéticos o con alto riesgo cardiovascular, son objetivos más bajos de cifras de presión arterial. Sabemos también que el tratamiento de otros factores de riesgo va a ser necesario en el paciente hipertenso y que existen situaciones específicas que de cada paciente, como una apnea del sueño, por ejemplo. Hablamos de la inercia del médico, la inercia por parte del diagnóstico, de la evaluación, de la estratificación del riesgo, del cambio de la actitud terapéutica cuando esta actitud terapéutica no controla la presión y sobre todo también la adherencia del paciente. Estas serían la combinación de TAU, las pautas ambiciosas de las guías con los desafíos que tenemos. ¿Qué nos han facilitado las guías de herramientas para hacer esa conjunción entre la teoría y la práctica? Miren como conceptos prácticos. Aquí tenemos la clasificación de los estadios de hipertensión arterial según la presión arterial y la presencia de factores de riesgo y la afectación de órgano blanco. Este es un concepto práctico, útil, necesario, sustancialmente necesario para yo establecer que el estadio de la enfermedad hipertensiva puede ser de estadio 1, que es un paciente no complicado. Un paciente en estadio 2 es un paciente asintomático y un paciente en estadio 3 es un paciente sintomático. Sin embargo, miren cómo en el estadio 1 podemos sumar factores de riesgo como obesidad, como diabetes, como dislipidemia, el hecho de ser tabáquico, y cómo a medida que lo ubicamos en una cifra de graduación de presión arterial, este paciente va a aumentar su riesgo cardiovascular. En el estadio 2, la presencia de un órgano afectado, la presencia de enfermedad renal crónica, la diabetes como tal, pero sin un daño a órgano blanco, establece una estratificación de riesgo mayor del paciente. ¿Y qué decimos de aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular de tipo establecida o enfermedad renal más de 4 grados o el diabético con una afectación de daño a órgano blanco como retinopatía diabética, enfermedad arterial periférica, etcétera? Miren cómo es muy, pero muy alto el riesgo cardiovascular de este paciente a cualquier nivel de presión arterial que lo tenga. Y mire cómo otro concepto básico es
el hecho de que tenemos pruebas que hacer desde el punto de vista de laboratorio y de gabinete, que son pruebas básicas, que debemos de conocerlas y que las guías nos las dicen, y las pruebas opcionales que tienen un porqué y una necesidad en situaciones puntuales. Ahora, cuando nos preguntamos si la medida que la oficina nos ofrece de tomar la presión arterial o fuera de la oficina, ¿cuál de ellas a través de las guías actuales nos están diciendo es mejor? Miren cómo al hablar de hipertensión arterial y las cifras tomadas en las oficinas versus las cifras tomadas fuera de la oficina, y entiéndase que son las cifras tomadas a través del AMPA, monitorización ambulatoria de la presión en domicilio, o el MAPA, vemos cómo a medida que la presión arterial por este sistema de medida se hace, existe un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Y miren que tenemos indicaciones precisas de clínicas del AMPA y del MAPA, como por ejemplo descartar hipertensión de bata blanca. Y esto es muy común en estadios 1 de presión arterial. Es muy común cuando nosotros no vemos, sino en el consultorio, pacientes sin afectación de órgano blanco, ¿no? Aquella condición en la que existe mayor número de posibilidades o más común la hipertensión enmascarada. Tenemos pacientes en el consultorio normal alta, el paciente nos dice que tiene muchos problemas, ya hay evidencia de daño a órgano blanco, o el paciente se traduce en una tabla de riesgo de muy alto riesgo. Y aquel paciente, indicación clínica de AMPA o MAPA, es cuando tiene la hipotensión postural o postprandial. En pacientes tratados o en no tratados, miren cómo el paciente con evaluación de un paciente con hipertensión arterial resistente, lo hemos dicho en la presentación pasada, hemos visto también que es necesario en todo paciente de alto riesgo utilizar estos métodos de diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando tenemos una respuesta exagerada de la presión arterial, el ejercicio, la utilización de una MAPA o AMPA está necesario. Y cuando nos vemos que existe mucha variabilidad de la presión arterial en la consulta también, y cuando nosotros nos preguntamos qué indicación es específica para el MAPA y no para el AMPA, es cuando tenemos que evaluar la presión arterial nocturna, cuando tenemos que evaluar pacientes con apnea del sueño, enfermedad renal, diabéticos o en una hipertensión endocrina o disfunción autonómica. Pregunta, ¿cuál es más importante, el de la oficina, el AMPA o el MAPA? Y podemos ver que posiblemente en tercer lugar, de acuerdo a las guías de manejo, nos dicen que está en el podio, en el tercer lugar, la toma de oficina. En primer lugar, posiblemente está la monitorización ambulatoria, o sea, un mapa de presión arterial. Y posiblemente la toma estructurada, organizada, de la toma de presión en casa estaría en segundo lugar. Sin embargo, las evidencias actuales nos dicen que posiblemente esto no es así, y en primer lugar deberíamos de considerar haciendo una buena evaluación de nuestro paciente, una buena educación de nuestro paciente en una toma de domicilio, posiblemente estaría en primer lugar. ¿Por qué son estos desafíos y la simplicidad de las guías? Miren cómo el cribado y el diagnóstico de la hipertensión arterial en la guía europea está presente, y tenemos qué hacer, tenemos la forma de actuar, de tal manera que son algoritmos simplificados que nos permiten poner la teoría en forma práctica en nuestros pacientes. Son algoritmos simplificados, y aquí tenemos un algoritmo de la guía europea como nos indica que el tratamiento inicial debe ser una combinación doble en un solo comprimido. Y si no existe una mejoría en el mismo comprimido, poner una combinación triple y después utilizar la combinación triple con espironolactona, en este caso porque estamos en presencia de una hipertensión resistente. Ahora, ¿cuál es la nueva estrategia que debemos de ver nosotros? Debemos de considerar el uso de combinaciones antihipertensivas en una sola píldora. Segundo, que dos fármacos, como vimos en la diapositiva,
deben iniciar el tratamiento en la mayoría de las personas con hipertensión arterial. El tercer componente de esa nueva estrategia, que es una sola pastilla para la hipertensión que tenga las combinaciones antihipertensivas en una sola causa, se prefiere en la mayoría de los pacientes. No solamente es el tratamiento inicial, sino también la preferencia inicial y posiblemente el uso preferido de IECAS o ARAS combinados con calcioantagonistas y un diurético similar a tiazida serían las estrategias como principales en la mayoría de los pacientes y dejar a los betabloqueantes en indicaciones específicas. ¿Qué quiere decir con esta nueva estrategia? Que las guías nos dicen que debemos de empezar desde el principio. Empezar desde el principio significa en pacientes de grados de presión arterial bajos, ya comenzar con terapia combinada. Miren cómo ha pasado el enorme cambio entre la estrategia del 2013 y el 2018, cuando nos decía la estrategia terapia combinada inicial en la primera etapa, no, nunca, no, negativo en el 2013, pero para el 2018 es de clase 1 y sí, terapia combinada inicial en etapa 1 de hipertensión. En terapia combinación inicial en etapa 2 y 3, era débil la indicación y era una de clase 2B para ahora en el 2018 convertirse en una clase fuerte de clase 1. Y preferir comprimidos en una sola tableta que contengan 2 o 3 elementos farmacológicos diferentes, antes en el 2013 era débil y actualmente es de clase 1. Miren cómo la terapia combinada inicial en el porcentaje de pacientes elegibles para ella solo representaba un 43% en el 2013, con la guía del 2013. Para el año de guía de 2018, el 85% está indicado como elegibles para la terapia combinada. Entonces, ¿qué estamos hablando actualmente y que siempre lo estamos diciendo? La terapia combinada actualmente a través de las guías es la regla del manejo de los pacientes hipertensos y la monoterapia es su excepción. Ese es un cuadro que ya lo mostramos y lo explicamos en la presentación de días atrás. Sin embargo, es importante recalcar que existen fenotipos de hipertensión basados en la presión arterial y en el número de medicamentos antihipertensivos que nosotros consideramos. Según el temario, nos toca afirmar que existen 3 conceptos continuos. El concepto continuo cardiovascular, el concepto manejo continuo y el concepto farmacoterapia continua. Pero yo me pregunto, ¿qué significa continuo? ¿Qué es? ¿Cuál es su definición? Y si nosotros vamos a la definición del diccionario de Collins, ser continuo es una serie continua de eventos estrechamente conectados, de tal manera que existe un continuo cardiovascular que comienza con hipertensión no complicada, que sigue con una hipertensión que daña el órgano blanco y que posteriormente existe una hipertensión con enfermedad sintomática ya establecida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son esas imágenes que ha representado el doctor Duarte en esa presentación? No nos dicen nada, pues sí, nos dicen mucho. Miren esa primera imagen. Es el riesgo de hipertensión no controlada. Es el riesgo que sufre el paciente que no tiene un control de la presión arterial. La segunda imagen representa que debemos de hacer lo posible por ralentizar el daño de órgano blanco de ese paciente. La tercera figura nos va a representar la inhibición de la progresión de ese daño orgánico, es decir, reducción de la hipertrofia ventricular izquierda, reducción de la microalbuminuria. Y miren la cuarta imagen que es elocuente, la regresión de ese daño orgánico. Regresión que es posible de tal manera de cada uno de esos elementos gráficos significan reducción del riesgo, reducción y ralentizar y tratar en lo posible de regresar un daño que ya está establecido en algún órgano. Pero así como nosotros hablamos del tema continuo,
El manejo también debe de ser continuo, pero con el concepto de un tratamiento óptimo en la elección de fármacos antihipertensivos sinérgicos, que el paciente sea adherente y el médico debe estar en busca de efectos colaterales, preguntarle al paciente, hacerle copartícipe de su tratamiento y por último, el médico debe ser proactivo, conversar, indagar si el paciente está tomando y es adherente a los fármacos. ¿Por qué? Debemos de considerar que la adherencia es fundamental. Vemos esta diapositiva en la cual, en color más claro, la parcial adherencia o la total no adherencia al tratamiento es importante en cada uno de estos estudios, de tal manera de que si yo no tomo la medicación, no voy a tener control. El mejor medicamento, como hemos dicho antes, es el que se toma, no el que se deja de tomar. De tal manera de que partiendo de esto hay diferentes caras de la inercia, que es otro concepto que debemos de tener claro. Y la inercia no solamente es en el diagnóstico. Diagnóstico, no diagnosticar la hipertensión o no detectar la hipertensión tratada y que no está controlada, o la subestimación del riesgo cardiovascular. Muchos pacientes no valoramos el riesgo cardiovascular y tienen un riesgo cardiovascular alto. Y el otro tipo de inercia es la inercia terapéutica. No iniciar o intensificar el tratamiento, no detectar la falta de adherencia y no de elegir el mejor tratamiento disponible hasta la actualidad. ¿Qué nos dice el médico? ¿Qué nos dice el paciente? ¿Qué nos dice su relación? ¿Qué debemos de seguir haciendo? Aquí tenemos el médico en un extremo y tenemos el paciente, ¿ya? En cuanto a su relación, ¿qué sigue? Entender los hábitos de nuestros pacientes, las preocupaciones y las expectativas de nuestros pacientes es fomentar lo que sigue entre una relación médico-paciente. Recoger nuevos datos, es importante recoger datos. No es posible que un paciente no tenga una tasa de filtración glomerular. No es posible que un paciente no tenga una evaluación de la microalbuminuria o de lo que corresponde a hipertrofia ventricular u otro, de acuerdo a las características del paciente, recoger nuevos datos. Contrarrestar los hallazgos con la percepción general que se tiene. Aplicar nuevos métodos estadísticos para esa relación mejorarla y piense más allá del control de la hipertensión. No solamente son cifras controladas, sino piense más allá en el sentido de que controlar la presión arterial reduce los eventos. Mire cómo el continuo farmacológico, por otro lado, es un continuo, un comprimido, doble combinación, un comprimido, triple combinación y por último dos comprimidos, incluido la triple combinación con la espironolactona. Nosotros debemos de considerar ese tratamiento y esa continuidad farmacoterapéutica siempre en nuestros pacientes. ¿Cuál es ese componente central ideal que nosotros hablamos del componente comprimido en una sola tableta? Aquí viene el concepto del componente central ideal de uso de combinaciones antihipertensivas en una sola píldora. Es útil en diversas condiciones porque tiene diversos niveles de miligramos de combinación entre ellos. Útil en diferentes grupos de edad. Disponible en combinaciones en varios medicamentos. Disponible en combinaciones dobles y triples. Y está apoyado por la evidencia científica la utilización de este componente ideal de una cápsula con 2 o 3 elementos. Ustedes saben mucho de esto del ajedrez. Miren cómo la estrategia de un comprimido en una sola tableta involucra dentro de la misma tableta varios elementos farmacológicos, como varios en el ajedrez tenemos nosotros, como el peón, como el alfil, como el caballo. Aquí tenemos una serie que los invito a que ustedes vean, tiene que ver con un ajedrecista famoso como Fischer, su vida. Pero lo que yo quiero darles a entender a través de esta tabla, y no es lo que quiero aprender
ajedrez con ustedes. Sin embargo, es que nos va a servir para el concepto que tenemos que transmitir. Esas estrategias que ustedes ven, que son 4 estrategias diferentes, son elementos centrales ideales que tienen un comprimido de varios fármacos o varias estrategias, lo cual van a ir juntas, van a ser varias jugadas, van a ser varios elementos y van a tener varias estrategias. ¿Y qué significa eso? Van a haber gente respondedora a nuestro tratamiento y también van a haber gente no respondedores a nuestro tratamiento, porque en el ajedrez yo doy mi estrategia para vencerlo, pero el oponente también da su estrategia para vencerme. De tal manera de que van a haber respuestas o respondedores a nuestro tratamiento, pero ese tratamiento combinado debe ser básicamente un tratamiento para el paciente individualizado y con los elementos necesarios para lograr los objetivos. ¿Y cuáles son esos elementos necesarios? Pueden ser un IECA o un sartán con un calcio antagonista, un IECA o un sartán con un diurético, un IECA o un sartán con un beta bloqueante, dependiendo del escenario. Esta es una estrategia terapéutica que la podemos traspolar a las estrategias en el ajedrez, pero la monoterapia también es una estrategia que podemos considerarla, pero hemos visto que la monoterapia es la excepción a la regla que es la terapia combinada. De tal manera de que si yo tengo, y miren las imágenes por favor y síganme, el primer paso o la primera estrategia que yo debo de recibir es el control. Doy el primer paso y el paciente viene controlada su presión arterial y tolera lo que yo les doy, o el paciente viene con mejoría del control de su presión, pero tolera lo que yo le doy, o el paciente no es tolerante con mi estrategia, o el paciente es mal cumplidor con lo que yo le he dicho que cumpla, como no solamente farmacológica, como no farmacológica. Entonces, el primer paso que yo di estratégico y el paciente tiene una presión control normal o una tolerancia normal, continúo con esa misma dosificación. Si yo veo que mi paciente ha mejorado su hipertensión, pero no ha logrado el objetivo al cual se debe de llevar, pero es tolerante a lo que le estoy dando, debo de intensifique su tratamiento. Si no tolera, modifique el tratamiento, porque si no lo tolera ahorita, no lo va a tolerar nunca, y si no lo tolera, nunca va a estar expuesto a un mal control. Y cuando el paciente no cumple, ahí viene el concepto de motivación. Conversar con él, ver lo que está pasando para poder mejorar ese mal cumplimiento que tiene el paciente. Tenemos perfiles de combinación farmacológicos como un ejemplo en este dato de Filipiak, en la cual vemos que podemos encontrar 3 elementos, como la amlodipina, perindopril o indapamida, como elementos básicos para ese perfil farmacocinético de una triple combinación. Con todo lo expuesto, podemos resumir que llenado el vacío, en resumen, siga las guías de manejo que más esté familiarizado. El segundo punto, descubra los beneficios de los comprimidos en una sola tableta disponibles en el mercado al cual usted está trabajando. Tercero, se requieren de nuevos estudios para aprender la compleja relación entre el médico, el paciente y su tratamiento. Debemos de desarrollar posiblemente en el futuro nuevas opciones terapéuticas o de tratamiento, y se trata de controlar al culpable del mal control. No va a ser ni el paciente ni el médico. No se trata de juzgar o juzgarnos o juzgar al paciente, sino de cambiar la práctica. Siempre en esta situación de relación médico-paciente, la situación es ganar y ganar cuando tenemos una observación muy cuidadosa del paciente hacia su médico y viceversa. El paciente debe ser siempre vigilado
y siempre debemos de ser copartícipe del paciente en las decisiones terapéuticas y de cambios de estilo de vida que nosotros prescribimos. Muchas gracias por su atención.